Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio estar aquí reunidos una vez más para seguir aprendiendo de su palabra y para seguir llevando la palabra como el Señor nos ha pedido, ¿verdad? Compartir con todos ustedes. Y bienvenidos a cada uno de los que estarán viéndonos a través por este medio, ¿verdad? Así es de que, pues mi nombre es Carolina, para el que no me conoce, pues también para el que me conoce, ¿verdad? Carolina Brambila, copastora de este Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Así como dice, es como el regresar a las sendas antiguas, porque es donde hay descanso, es donde hay paz, donde hay vida. Amén. Y pues vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea el que hable a través de mi persona el día de hoy. Padre bueno, venimos ante tu presencia, Señor, pidiéndote que sea tu Santo Espíritu el que se mueve en este lugar, el que hable a través de mis labios, el que me usa en esta hora. Padre, yo me dispongo a traer tu palabra que tú me has puesto, Señor, para tu pueblo, en especial para mi vida, bendito Dios. Que sea tu Santo Espíritu el que nos revela y nos da el entendimiento perfecto, Señor, porque no nada más son palabras, sino que trae mensaje tu palabra, bendito Dios. Danos espíritu de entendimiento, danos espíritu de disposición, bendito Dios. Pon sensibles nuestros oídos a tu voz, bendito Dios, y que seas tú usándome en esta hora, que tu Santo Espíritu sea en esta hora usándome en cada palabra que salga de mis labios, que solamente seas tú. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Bienvenidos una vez más. Y pues el día de hoy vamos a traer por título este mensaje, esta meditación, más que nada, boga mar adentro. Yo creo que todos conocemos esta historia muy nombrada en la Biblia, ¿verdad? De cuando el Señor le dice a Pedro, boga mar adentro. Y es más este mensaje, el ir a lo más profundo. ¿Por qué? Porque en la profundidad es donde están las bendiciones. Amén. No es en el bordito del río, no es en el borde del mar, no es en el borde de la palabra de Dios. No es nada más decir yo amo al Señor y no obedecer. Así de que vamos a ver qué es lo que pasó aquí. ¿Cuántas veces estamos tan frustrados por los resultados que tenemos por el momento? O tal vez en este momento estás pasando por algo así, que ya no quieres saber nada de nada, que estás demasiado frustrado, que ya quieres tirar la toalla. En una ocasión, cuando yo pasaba por mi proceso, decían, yo ya sentía que quería tirar la toalla. Y yo misma me hablaba, tírala, pero si ya no la necesitas. Y yo decía, por lo menos me va a servir para limpiar mis lágrimas. Yo misma me daba valor. Muchas veces tenemos que hablarnos a nosotros mismos, pero la palabra de Dios es la que nos va a hablar el día de hoy. Amén. Y los invito a que vayamos a Lucas 5:1. Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agalopaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y ya sabemos que la palabra de Dios es toda la palabra que está escrita es inspirada por Dios. Entonces, eso es lo que estaba. Y en aquel tiempo solamente había la Torá, el Antiguo Testamento. Estaban todos ansiosos por escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que estar ansiosos
por escuchar la palabra de Dios cada día. Vamos a Lucas 5:2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase a la tierra un poco. Y me voy a hacer un poquito un stop. Fíjese cómo estaría Pedro. Dice que el Señor le tuvo que rogar que apartara la barca a un lado. ¿Cuándo se le tiene que rogar a alguien? Cuando dice, sí, Señor, aquí estoy. Como cuando le dijo, el Señor le dijo a Abraham, heme aquí, Señor. Aquí no estaba sucediendo lo mismo con Pedro. Dice que le tuvo que, con Simón en ese tiempo todavía no era Pedro, ¿verdad? Simón Pedro. Entonces dice, le tuvo que rogar que hiciera la barca a un lado. ¿Por qué estaría tan desanimado y sin ganas? Ahí vamos a leer más adelante. Y dice así, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué estaría predicando y enseñando Jesús en aquel tiempo? Aquí vemos que Simón no hizo enseguida porque, ¿por qué sería? Dice que él tuvo que estarle rogando. Vamos a ver más adelante por qué era ese desaliento. Muchas veces vamos a estar desalentados. ¿Por qué? Por los resultados, vamos a ver. En Lucas 5:4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ya vemos por qué estaba desalentado Simón. Porque ya toda la noche el estar desvelado y no ver ni un triste pescado. ¿Cómo iba a estar gozoso? Y más que él era un experto en la pesca. Él era experto de expertos, maestro de maestros. Amén. En la pesca. Pero al ver que no hubo pesca, ¿creen que él salió saltando y bailando de gozo? Cuando estaba lavando las redes y que vino Jesús y le dice, hey, Simón, haz a un lado, saca la barca a la orilla. Y se ha derecho el medio sordito. Pedro, te estoy hablando que hagas la barca. Yo me imagino así, ¿verdad? Porque dice que le tuvo que rogar. Entonces, ¿cuándo es que a veces hasta el Señor nos ruega y ni cuenta nos damos? Mira, continúa, sigue adelante, no desmayes, no te preocupes. Todo va a estar bien. Amén. Si ya te prometí que ibas a tener una buena pesca, ya te prometí que ibas a tener un resultado bien en tu vida, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tus finanzas, en toda la área. Pero es que ya tengo años orando por mis hijos, orando por el esposo, orando por los familiares, y no ha visto resultados. Dice, ¿saben qué? Ya voy a lavar mi barca, ya me voy a sentar, ya no voy a pescar. Viene el desaliento. Pero mire, de tanto rogarle al Señor, mira, yo no quiero que pierdas esta bendición. Hazlo una vez más. Dice, ahora podemos entender por qué era ese desaliento, porque no habían pescado en toda la noche. Dice, pero miren, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, aserraron gran cantidad de peces y su red
se rompían. Casi se rompían, yo pienso, porque dice que era tanto el peso. Muchas veces estamos a la orilla, al punto del casi, de recibir la bendición, y si nos damos la vuelta, no la vamos a poder ver, no la vamos a poder recibir. Si esos miedos, si esa decepción, y más cuando decimos, imagínense para el pastor, que Dios lo ha usado como maestro, y Dios lo usa también en sanidad, y que vea en su casa que no hay el resultado que él quisiera. ¿Cómo se va a sentir si él le está enseñando cómo hacerlo y no lo está recibiendo completamente como él quisiera con los hijos? Porque no sé, la palabra no es para meterlo a fuerzas. El Señor es el que enamora a nuestros seres queridos con la palabra, con nuestros hechos. A veces no va a ser en el tiempo de nosotros a que pensamos, pero si está la promesa, se va a llegar. Si es la promesa de que va a tener una buena pesca, se va a llegar. ¿En qué tiempo? Solamente seguir tirando la red, seguir luchando, seguir perseverando. Y dice que está la pesca donde dice boga mar adentro, o sea, ve más profundo. Si estás en la orillita no está sucediendo nada, ve más adentro. ¿Quién de ustedes ha visto? Yo por lo menos en la televisión he visto cómo se van los buzos, ¿no? Hasta el fondo del mar. ¿Será que cuando ponen las cámaras que salen los coralillos de colores, peces de colores, el agua bien cristalina, será que está en la orilla eso? No, es en lo profundo de la mar. En una ocasión yo escuchaba que un buzo, por primera vez, cuando se lanza a la profundidad, dice que llega a un nivel de agua donde siente que el oxígeno se termina. Y lo que quiere es regresar, ¿no? Salir. Pero ahí es una decisión de seguir más abajo, porque pasa esa profundidad donde ya no se siente esa gravedad. No sé cómo se le nombre esta, no, gravedad sería palabra. Es algo que les roba el oxígeno. Y es una desesperación. Tiene que decidir ir más abajo para poder ver esas bellezas. Entonces, lo mismo en la palabra de Dios, cuando comenzamos a hacer cambios, cuando comenzamos a obedecer la palabra de Dios, ¿a poco es tan agradable? Que todos los de alrededor nos quieren robar el aire. Pero si decidimos en profundizar, en conocer más de la palabra y hacerlo de nosotros, conocer más lo que hay allá, en lo profundo de la palabra de Dios, es donde están las riquezas. Es donde está lo bello de la palabra de Dios. No es en la orilla, es en lo profundo. Y no cualquiera se atreve. ¿Cuántos buzos hay yendo a la profundidad del mar? No hay muchos. Son pocos los valientes. Yo creo que a la mayoría nos gusta el mar, pero no ir a la profundidad del mar. ¿Por qué? Porque hay un riesgo. Hay que tomar la decisión. Para eso se ocupa ser valiente. Amén. Y miren lo que dice en Juan. Aquí siempre tiene que haber testigos, por lo menos 2, de lo mismo que se ha hablado, ¿verdad? Que testifiquen. Y aquí dice Juan 21:1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de
Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de los discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Pero mire este relato. Y dice en el 4: cuando ya iba amaneciendo, mire, toda la noche vendrían bien felices, después de no dormir, cansados, porque en aquel tiempo no era como que tenía motor el barco, ¿verdad? La lancha, el bote. Y dice que cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Por qué se echó Simón Pedro aquí? Aquí en este tiempo ya Pedro era ya lo había, ¿qué dijo? Que iba, el Señor le dijo: tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. ¿Verdad? Entonces cuando viene y dice: híjole, ya lo negué y ya me viene acá otra vez, ¿cómo que es el Señor? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues mejor me voy, me echo ahí al agua, ¿no? Porque le dio vergüenza, le dio pena, porque le había fallado. Y aparte todavía se les manifiesta. Muchas veces se va a manifestar nuestro Señor, Yeshua también, de una manera que a veces no nos vamos a dar cuenta, por tanto cansancio, por el cansancio, por lo que nos está afligiendo. Porque dice que él no sabía, no pensó que era Jesús el que estaba ahí. Es el Señor. Simón es el Señor. Híjole, para luego estar se aventó. O sea, dice que se agarró, se acomodó, se ciñó, ¿eh? Ya vimos en el estudio pasado, ¿eh? que era ceñirse sus túnicas. Dijo: vale, porque me va a corretear. Entonces, y se echó al mar. Vamos a ver qué pasó más. En el 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tirar, sino como 200 codos. Al descender a la tierra vieron brasas puestas. Mire ya como Jesús, mire cómo ya tenía listo, ya sabía que ya tenían pescados ahí. Dice: brasas puestas y un pez encima de ellas.
y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Ve? Se rompía, casi se rompía, pero no se rompió. Y esos que no eran pececitos chiquititos, así que pescados enormes. Dice en el 12:12, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Porque se acuerdan que decía que Él se iba a manifestar. Él se va a manifestar, se iba a manifestar. Muchas veces se nos manifiesta Jesús, Yeshua, y no le reconocemos a Él. Nos enfocamos en las situaciones que no nos deja ver claramente. Tenemos que estar pero bien atentos. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos va a presentar el Señor. Se nos va a presentar Yeshua. Cuando más estamos afligidos, cuando más necesitamos, ahí está. Pero la aflicción no nos deja verlo. Y ahí es donde Él dice que Él se va a manifestar en lo que es difícil para el humano. Los milagros los hace cuando es algo imposible para el humano. Amén. Solo es confiar. Solo es obedecer su palabra, obedecer sus leyes, sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos y confiar. Porque todo el que confía y obedece su palabra no será avergonzado. Amén. Muchas veces nos vamos a sentir como que no vemos el resultado. Y dice que hay una alabanza donde dice que cuando está más en silencio es porque está trabajando. ¿Ah? Una persona que hace mucho ruido es porque a veces no está trabajando. Él trabaja en silencio. Para probar nuestra paciencia, nuestra fe, nuestra confianza. No es porque nos quiere ver sufrir. No es porque Él no permitió que hubiera peces en esa pesca. ¿Fue para que dejarnos de vergüenza? No. Para glorificarse. Amén. Cuando menos tenemos, que te dé gozo. Porque Él sabe qué va a hacer. Dice, está también en la historia de cuando solamente tenían, ¿cuántos peces? 5 peces y 3 panes. De lo poquito hace ¿qué? Lo multiplica. Amén. A la mujer que tenía poquito aceite, ¿qué hizo? Multiplicarle. Solamente le espera obediencia de nosotros. Amén. Confianza. Fe. Amén, amén. Esa confianza que tenemos que tener en Él. Que no nos va a dejar solos. Que no nos va a dejar sin que no tengamos.
En aquel tiempo que yo trabajaba para un jefe, yo me daba cuenta cuando me iban a aumentar el sueldo. Era cuando menos dinero tenía y cuando más pruebas estaba pasando en el trabajo. Cuando ya sentía que yo quería renunciar. Y ya lo tenía, ya lo había calculado. Ya viene el aumento. Ya viene la bendición, porque donde más te lastima, porque ahí viene. Si te está lastimando en tu familia, con los hijos, con los familiares, con los papás, es porque está a punto de hacer algo diferente. Por darle la vuelta. Porque, por ejemplo, ustedes que están de aquel lado, que miran aquí, la Biblia, ¿dice aquí Biblia? Ay, ¿qué dice? Qué lindo. ¿Dice escrito aquí Biblia? No, ¿ah? Pero si la volteo por acá, dice Biblia, escrito. Muchas de las veces, tú estás del otro lado, viendo la situación que no se mira nada. Pero si volteamos por el otro lado, tenemos la paciencia y nos ponemos en el lugar de la otra persona del otro lado, podemos ver eso que estamos esperando. Y vamos a Lucas 5:9. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. O sea que es importante con quién nos juntamos también. Si una persona está atemorizada, tiene que llegar con alguien que está puesta su fe en alto. Él ya había atemorizado también a los otros, porque acuérdense que iban muchos con él a pescar y no habían pescado nada. Por eso son importantes también compartir los testimonios, los resultados que tenga cada quien, los procesos, platicarlos. ¿Por qué? Porque alguien puede estar pasando por esta situación como Pedro, que no habían pescado y estaban desilusionados, y todos los demás. Sí, porque la pesca no había sido buena, no había hecho la pesca que habían hecho, el temor les había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Siempre Dios nos va a usar. Primero nos va a pasar por pruebas. Va a usar a quien ya tiene experiencia en una área. ¿Para qué? Para usarla. Él era buen pescador. Dice: pero ya no te preocupes por la pesca. Ahora la pesca está de traer las aves. Pescador de hombres. Si tuvo la paciencia de que va a haber muchas veces que no pesca nada. Muchas veces la iglesia va a estar vacía. Pero va a ser en el momento que el Señor quiere. Cuando dice: tú sigue tirando la red, sigue predicando, sigue llevando la palabra de Dios, sigue llevando mi palabra,
sigue poniéndola en práctica, que yo voy a llenar esa red. Yo voy a llenar esas iglesias. Pero ¿cuáles? Las que estén llevando su palabra. Las que estén obedeciendo su palabra, los estatutos, las leyes, preceptos y mandamientos. Porque ¿de qué serviría llenar la iglesia y no llevar esa palabra que Jesús vivió? Esa palabra que él predicaba en la orilla del mar. Dice que multitudes lo seguían para escuchar la palabra de Dios. Así debe de ser que llevemos esa palabra. Yo sé que ahora no son multitudes las que están siguiendo, pero van a llegar. Amén. La pesca ha sido mala por ahora, pero nos está haciendo diestros. Amén, amén. Nos está preparando. Porque para ser maestro tiene que saber qué le va a enseñar a sus alumnos. Por eso nos prepara primero, ¿para qué? Para que le enseñemos cuando llegue. Vamos a 1 Corintios, dice así. 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, sino ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Porque es que antes estábamos pecando. ¿Y por qué no estábamos? ¿Por qué esa gente no ha llegado aquí? ¿Por qué esas redes no están todavía llenas? ¿Por qué? Porque no conocen. Porque si hubieran conocido, ni Jesús hubiera muerto. Si conocieran de la palabra correctamente, tuvieran la sabiduría. ¿Quién es sabio? El que sabe de algo, ¿no? Está informado de la palabra, guarda su palabra, y cuando alcanza esa sabiduría y madurez, va a ponerlo por obra. Y va a poder traer a más personas, más almas. Y ahí es donde va a empezar la cosecha grande. Y vamos a 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Dios nos ha dejado el Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos obedecer su palabra y poder entrar a esa red. Poder tener ese privilegio de estar en los caminos del Señor. Poder guardar sus leyes, estatutos, preceptos, mandamientos. Tiene que estar el Espíritu de Dios con nosotros. Porque el Espíritu de Dios se va a comunicar con nuestro espíritu. Porque las cosas que son de Espíritu de Dios solamente es comunicación entre espíritus. ¿Para qué? Para enseñarnos su palabra. Porque dice que todo Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Para eso es que el Señor nos ha dejado y es el que escudriña. Porque nosotros podemos decir que estamos bien, que guardamos todo, que no pecamos, que no hay problema. Pero dice que el Espíritu de Dios escudriña los corazones. O sea que no lo vamos a poder engañar. Y en el 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con que se enseña el Espíritu, acomodando la espiritual o lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. Una persona que está con su espíritu, guardando la palabra, ¿quién lo puede juzgar? Nadie. Porque juzgar es con la palabra. No lo puede condenar, mejor dicho. Una persona que está guardando, ahora con sus propios pensamientos del ser humano no son. Porque muchas veces dicen, yo amo al Señor a mi manera. Yo pienso que es así. Yo creo que es así. Por eso nos dejó el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que nos dirija. Porque eso es espiritual. Por eso fue que a Pablo se le reveló, ¿verdad?, los misterios. ¿Y cómo? Por el Espíritu. El Espíritu es el que se encarga de irle diciendo, mira, aquí esto no es así. Esto sí es así. Y dice, en el 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién tiene? Muchas veces dice, alguien me dijo esto, es que ya no estamos así y ahora tenemos la mente de Cristo. Y si tiene la mente de Cristo, ¿qué tiene que hacer la persona? Las cosas que Cristo hizo. Guardó la palabra, dice que él no infringió la palabra. Él no quebrantó ni el más mínimo de la escritura de Dios, del Padre. Y todavía dicen, yo amo al Señor. Yo lo amo con amor profundo. Y quien no ama a Dios no ama, ¿y cómo va a amar a su hermano? Porque el amor ese es el misterio, el ministerio. Sí, pero vamos a ver de qué se trata realmente el amar a Dios.
¿Será que amarlo de una manera como nosotros creemos? Pues dice que creer en Dios no es suficiente, porque los demonios creen en Él y tiemblan. La mayoría del mundo, si usted le pregunta, ¿crees en Dios? Sí. Creo en Dios. ¿Amas a Dios? Lo amo a mi manera. Pero Dios no tiene que lo amemos a nuestra manera. Él tiene su manera de amarle. ¿Y cómo podemos amar a Dios? Obedeciendo su palabra. ¿Y cuál es su palabra? Sus leyes, sus estatutos, sus mandatos, sus preceptos. ¿Para qué? Para demostrar que de verdad lo amamos. Porque si Él dice, esto, el que me ama debe de guardar esto. Amén. El que no me ama dice, no le importa. Pero vamos a ir a Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. A ver, todo lo que Él hizo, lo debemos de hacer nosotros. Y aún mayores hará, porque yo voy para el Padre. Porque yo voy al Padre. Entonces, quien cree en Él, así debe de ser. O sea, dice, si las que yo hago, eso me va a llevar al Padre. Entonces, si tú crees en mí, también tienes que hacerlas. ¿Para qué? Para que también vayas al Padre. Porque dice que a través de Él es que vamos a ir a Él, al Padre. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo, de Yeshua. Amén. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Pero cuándo? Primero dice que si crees, vas a hacer lo que Él hizo. Y de esa manera podemos pedirle en su nombre. Padre, te pido en el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach que me concedes esto, por favor, si es conforme a tu voluntad. Y ya Yeshua dice, bueno, yo lo haré. Pero sí, hace las obras que yo hice. Y vamos al 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Ya ve cómo es el verdadero amor? Ese es el verdadero amor. Y me manifestaré. ¿Ve cómo se le había manifestado a los discípulos 3 veces después de que Él había resucitado? Y Él se va a seguir manifestando. ¿Cómo? A través de nuestra obediencia. Él va a manifestarse en todas aquellas pruebas que nosotros tenemos. Él se va a manifestar en aquello que no estamos, que vemos difícil. Acuérdese de eso, que cuando está algo difícil, ahí es donde se manifiesta. Y cuando es algo difícil para el hombre, se manifiesta el Señor. Y cuando es algo imposible para el humano, es cuando viene el milagro. Amén. Cuando ya no se puede hacer nada. Y dice en el 22,
Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Así, por la obediencia. Porque Dios es justo. Jesús es justo. Si se le manifestara a todo el mundo, ¿dónde está el esfuerzo del que obedece la palabra? Injusto sería. Y dice en el 23, Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. No lo vamos a... Que habéis, dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ya ven para qué es el Espíritu Santo? ¿Y cuándo es que se va a manifestar? Cuando su obediencia. Y el Espíritu Santo de Dios es para recordarnos todo lo que Jesús dejó dicho. Amén. Que Él dejó todo, dejó rastros por donde caminó. Y eso es que no se grabó, no se escribió todo lo que Él hizo, no se relató todo lo que Él hizo, porque fueron muchas cosas. Yo escuchaba a un israelita que él decía que la diferencia de preguntarle por Jesús a un cristiano y la diferencia de preguntarle a un israelita de Jesús. Dice, si tú le preguntas a un cristiano ¿qué hizo Jesús?, te va a hablar solamente de los milagros, que murió, resucitó y nos salvó. Sanó enfermos. Dice, sí lo hizo. Pero si le pregunta a un israelita, a un judío, dice, él te va a relatar todo lo que él obedeció a su palabra. Eso es lo más importante. Ya los milagros son importantes, pero fue resultado de su obediencia. Porque si Jesús no hubiera obedecido la palabra, Jesús no hubiera hecho ni un milagro. Porque el Padre no hubiera estado en él. Y Dios no se hubiera podido manifestar en él. ¿Cómo usted puede darle la autoridad completa si usted tuviera un negocio o un padre de familia? Tiene muchos hijos y el padre de familia se va a ir de viaje. ¿A quién le va a dejar encargado esa casa? ¿Al más irresponsable o al obediente? Al obediente. Eso es lo que hizo el Padre con Jesús, Yeshua. Él fue responsable. Él cumplió con todo. Él no desobedeció nada. Y él pudo sanar porque él tenía la autoridad 100% del Padre. Y todo lo que él decidiera hacer, tenía la autoridad para hacerlo. Qué bonito fuera. Y es
cuando se obedece la palabra y que con esa confianza le diga, Señor, tu palabra dice que si yo obedezco tu palabra, tú harás cuando yo te pida, conforme a tu voluntad. Amén. Que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Hasta mismo Jesús le dijo, Padre, si es posible que pase esta copa, pasa. Si es posible que yo no sufra va a ser difícil. Si es posible que haya otra manera de hacerlo, hazlo. Si no, que se haga tu voluntad. Aún Él lo hizo. Ese es el mejor ejemplo que tenemos. Jesús, Yeshua. ¿Me brinqué? ¿Sí, no? ¿Otro más? ¿Me brinqué? No, creo que ya estaba aquí, ¿no? Sí, es que lo de ya está. Es que lo de Ok, ya. Y vamos a Ezequiel. Mire, esta es una promesa súper importante. Dice Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Pero aún así, ahorita, cuando nosotros ponemos ese deseo de aprender y decirle, Señor, aquí estoy, yo quiero entrar a las profundidades, yo quiero conocer profundamente lo tuyo, quiero despojarme de esa mala experiencia en mi vida anterior, yo quiero que me lleves a las profundidades. Yo quiero de ti todo lo profundo, todo lo que es tuyo. Él va a poner un corazón nuevo. Nos va a mandar ese espíritu para que nos guíe a toda verdad. Y lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. ¿Por qué? Porque Él quiere que toda la honra y la gloria sea directamente para Él. Por eso es que viene y hace esos milagros. ¿Por qué? Porque cuando el humano no puede y Él lo hace, quiere que lo reconozcamos, quiere que confiemos en Él. Que cuando no hay nada, Él lo hace. Cuando parece todo imposible, Él lo hace. Solo es prestar nuestro corazón, porque no me acordé, pero ahorita se me vino en mente cuando le dice, hijo mío, dame tu corazón. Amén. Cuando le damos nuestro corazón, Él nos llena de Él. Y si estamos llenos de su amor, de su poder, ¿para qué es? No es para que nos gloriemos. Es para que obedezcamos a Él. Para que obedezcamos toda su palabra. Y solamente le demos agrademos a Él. Para agradarlo. Él se deleita cuando nos ve que queremos agradarlo. Amén. ¿A poco si tenemos nosotros como padres, los que somos padres, cuando vemos que nuestros hijos hacen con gusto algo que se les manda hacer, ¿cómo nos sentimos? Tenemos los mejores hijos del mundo. Yo soy el papá. Pero ¿a poco si ven así haciendo una travesura?
por allá lejecitos y dicen, híjole, ¿quién será el padre de aquel que está haciendo esa vagancia? Dicen, quién sabe, antes de que si no me reconocen, que ni sepan que soy yo. Imagínense que así haga, y así hace el Señor, ¿verdad? Dice que Él voltea su rostro cuando no le quieren obedecer. Entonces sí, voltea su rostro y dice, no hombre, ni que me... Y esos que le achacan a Dios, ¿verdad? Que todos somos hijos de Dios. No, somos creación de Dios. Somos hijos de Dios cuando aceptamos su palabra y la ponemos por obra. Si no, voltea su rostro. ¿Por qué? Porque le da vergüenza. Y vamos a Mateo 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Un niño, no sé si usted, bueno, ya ahorita, híjole, como va la situación con ya los niños ya no son como antes, ya ahorita ya es más rebelde que un adulto, ¿no? Pero un niño, por su esencia, si se enoja con otro niño por algo que le hizo, al momento ya se le pasa. Olvida, rápido se le olvida. Al rato lo va jugando de nuevo. E incluso cuando, no sé si les tocó, yo creo que aquí al pastor sí le tocó ver cuando los niños, o a él, ¿verdad? Vamos a jugar, sí, corre ya, ¿no? ¿Y qué van a jugar? No saben todavía, pero ya va corriendo, va contento, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene ese espíritu de niño que no tiene malicia, no tiene miedo, no tiene nada. Está dispuesto a hacer lo que sea para divertirse. Lo mismo es que tenemos que ser como el espíritu de un niño, el alma de un niño, limpia, sin malicia, sin rencores. Un niño está dispuesto a hacer lo que le digan por su inocencia. El Señor quiere que así nos hagamos. Como un niño. Cuando el Señor le diga, a ver, mi hijo amado, ven, necesito que hoy lleves tu palabra. Amén. ¿Cuál palabra? No sé, pero yo voy contento porque ya me mandó el Señor. Guarda el día de reposo. Sí, y no sabe todavía cuál es, pero ya está contento. Porque apenas va llegando. Si se convirtió a como un niño, todavía no conoce, pero ya está contento porque va a guardar el día de reposo. Va a guardar las fiestas. Ese es el espíritu del niño que quiere el Señor. Amén. Dice que se humille como un niño. Al niño si le dicen ahí, tírate del piso y ya te doy un juguete. O te doy, ¿ves? No le importa. Lo va a tener. Así el Señor quiere que nos humillemos cuando nos dice, si tú haces esto, yo vas a tener todo esto. Si tú obedeces mi palabra, vas a tener este privilegio. Señor, yo hago lo que tú digas. Él así quiere que hagamos. Así es de que volvámonos como niños para poder tener esa pesca, esa confianza. Un niño, por ejemplo, si lo sube a un lugar alto y le dice, tírate, yo te voy a sostener. ¿El niño se la piensa o se avienta? Se avienta.
Así nosotros tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que cuando nos diga el Señor, tira la red. Ya la tiré tantas veces, ya no. Ya mejor me regreso por donde venía. No, obediente. Porque está a punto de suceder eso que está sucediendo. Obedeciendo la palabra. Y el Señor cumple lo que promete. Porque dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es de que vamos a pedirle al Señor que eso es todo por hoy. Espero que el Señor les haya hablado a sus vidas. Espero que sea de bendición, como es para mí. Y de verdad que es un privilegio poder compartir con ustedes estas reflexiones, porque la palabra de Dios es para que reflexionemos y pongamos en acción toda esa palabra, todas esas, cada una de ellas nos trae una enseñanza. Espero que en sus casas, en sus hogares, sean el Señor ayudándoles en esa área donde están fallando, donde les está faltando esa fe. Pero recuerden que donde está lo difícil, el Señor se glorifica, el Señor se manifiesta. Así como se le manifestó a los discípulos, así lo puede hacer ahora, porque dice que su palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Así es de que Él mismo va a cumplir lo que le ha prometido. Solamente deleites en la palabra de Dios, que Él concederá sus peticiones de su corazón. Que el Señor les bendiga, les guarde y les prospere en todas sus áreas, sus necesidades, y nos estaremos viendo la próxima semana, primeramente Dios. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Adiós.